Hola chicos, bienvenidos. Nos da gusto que nos acompañen en esta clase nuevamente. La frase de hoy es: Dios es el campeón. Vamos a iniciar dando gracias a Dios por este tiempo. Querido Dios, te damos muchas gracias por tener una nueva clase. Ayúdanos a aprender más de ti. En el nombre de Jesús, amén. ¡Comenzamos! En una ocasión, yo tenía que llegar a una dirección y pasar por un camino por el que yo ya había pasado tiempo atrás, así que lo recordaba más o menos. Pero bien recordaba algunas señales como un puente, una farmacia y una escuela. Entonces, cuando iba rumbo a esa dirección, di vuelta donde estaba el puente. Y entonces seguí avanzando, pero de pronto no encontré la farmacia y seguí avanzando y no encontré la escuela. Lo que encontré fue un campo donde habían sembrado mucho maíz. Todo se veía extraño. Entonces me di cuenta que me había desviado del camino, porque si hubiera seguido por el camino inicial, adelante había otro puente y estaban las señales correctas. Mientras tanto yo estaba perdido porque me había desviado. Estaba perdido por un camino que todo era extraño. Hemos estado aprendiendo el Salmo 119, 9 y 10. ¿En qué parte de la Biblia se encuentra el libro de los Salmos? Así es, en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito durante el tiempo antes de que nuestro Señor Jesús naciera y señalaba hacia la venida de Jesús. Y el Nuevo Testamento habla acerca del tiempo cuando vino Jesús y también lo que Él hizo. David fue el ungido para ser el próximo rey y fue él quien escribió muchos de los salmos que están aquí. De hecho, él compuso algunos de estos salmos cuando estaba pasando tiempos de tristeza y escribía los salmos. También escribió algunos salmos cuando él estaba siendo perseguido por sus enemigos y compuso otros salmos cuando él estaba teniendo victorias en batalla. Mientras él componía y escribía los salmos y también los cantaba, esto le ayudaba a recordar, a confiar en Dios. Y los salmos también te pueden ayudar a ti para que tú recuerdes quién es Dios y puedas confiar en Él. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Con todo mi corazón te he buscado. Dios quiere que lo busquemos con todo nuestro corazón. ¿Y qué significa eso? Que lo busquemos con todo lo que nosotros somos. Dios es más importante que cualquier otra persona o cualquier cosa. Dios es más importante que el dinero, Dios es más importante que la fama, Dios es más importante que los amigos, que tener un novio o que tener una novia. Es más importante que cualquier juguete caro o incluso un aparato eléctrico. Y Él merece que lo sigas con todo tu corazón. Pero nosotros tenemos un problema. A veces no lo seguimos con todo nuestro corazón. Y de esto habla la segunda parte, que dice: no me dejes desviarme de tus mandamientos. La oración de David era que su corazón no se desviara de amar y obedecer a Dios. Debido a nuestro pecado, a veces nosotros nos es más fácil desobedecer a Dios que obedecerlo. Y sabes, desviar significa perderse del camino o vagar por el camino, es no saber a dónde ir. Y es por eso que Dios nos dejó sus mandamientos, para que nosotros sepamos lo que Dios quiere que hagamos. Debido a sus mandamientos es que nosotros podemos saber y Dios puede ayudarnos a través de ellos para que nosotros podamos amarlo con todo nuestro corazón y no nos desviemos de Él. Si tú ya has creído en Jesús como tu Salvador, Dios te puede ayudar para amarlo con todo tu corazón y para no desviarte de Él. Cuando tú has creído, cuando tú creíste en Jesús como tu único Salvador, Dios, el Espíritu Santo, vino a vivir en ti
y Él con su poder te ayuda para que tú ames a Dios y vivas para Él. Él también te puede ayudar con su poder para que no te desvíes de las cosas que son correctas. Si tú aún no has creído en Jesús como tu Salvador, te estás desviando de sus mandamientos. Y cuando tú rompes uno de sus mandamientos o te apartas de alguna de sus leyes, eso significa que estás pecando y necesitas a Jesús como tu Salvador para que Él te perdone de tus pecados. Cuando tú llegas a creer en Jesús, Él te cambia interiormente para que entonces tú vivas para Él y lo ames con todo tu corazón. Ahora, ayúdame a decir este versículo, ¿de acuerdo? Mira, si tú vas a pensar en un número del 1 al 6 y yo voy a presentar mi dado, si el número que tú pensaste corresponde al número de puntos que está en mi dado, vas a decir conmigo el versículo. Pero si tú pensaste en un número diferente, vas a decir la cita conmigo al principio y la cita también conmigo al final, ¿de acuerdo? Comenzamos. ¿Ok? Bien, los que pensaron en el 3 lo van a decir conmigo y los que no, solo las citas, ¿de acuerdo? Salmo 119, 9 y 10. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Salmo 119, 9 y 10. Bien, vamos a continuar. Piensa en un número. Ok, los que pensaron en el 6, lo dicen conmigo, ¿de acuerdo? Los demás, las citas bíblicas, nada más. Salmo 119, 9 y 10. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Salmo 119, 9 y 10. Vamos por la última. Ok, los que pensaron en el 1. Salmo 119, 9 y 10. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Salmo 119, 9 y 10. Perfecto. Miren chicos, lo que tengo aquí es un flexómetro y me va a ayudar para medir esta figura que tengo acá. 10 centímetros. Ahora mediré esta botella. 28 centímetros. Ahora le voy a pedir al maestro Jafet que venga porque vamos a medirlo. 1 metro, 1,10, 1,20, 1,30, 1,78. ¡Qué alto está el maestro! Pues el día de hoy hablaremos de una persona que medía mucho más que esto. Tiempo había pasado desde que Samuel había ungido a David. Saúl seguía siendo el rey de Israel. ¿Recuerdas por qué Dios había escogido a David y no a alguno de sus 7 hermanos mayores? Sí, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. David también era muy hábil para tocar el arpa, tanto que el rey Saúl lo invitaba hasta su palacio para que él tocara para él cuando él se sentía atormentado. Fíjense que los filisteos, los enemigos del pueblo de Israel, habían sido ya derrotados, pero ellos querían una nueva guerra. Ellos querían y estaban dispuestos a conquistar al pueblo de Israel. Los 2 ejércitos se reunieron en montañas opuestas. Había un valle en la parte del medio. Cada ejército escogía a un hombre que sería quien los representaría en esa lucha. Sería su campeón, pero si él perdía, entonces tanto él como su pueblo serían los siervos del ganador. Los filisteos habían escogido a un hombre llamado Goliat. ¿Sabes cuánto medía este hombre? Más de 3 metros. ¿Recuerdas la medida del maestro? Él medía 1,78. Bueno, este hombre Goliat realmente sí era muy grande. La armadura que él portaba pesaba más
Más o menos como 55 kilos. Imagínate, él llevaba una lanza que la punta era de hierro y pesaba como 7 kilos. Esto asustó mucho al ejército de Israel. Saúl y su ejército estaban aterrorizados de ver a este hombre tan grande. Goliat pisó fuerte para llegar hasta el lugar de la batalla y él dijo las siguientes palabras que las puedes encontrar en el libro de 1 de Samuel capítulo 17 versículo 8. ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Saúl y el ejército estaban súper asustados de estas palabras que había dicho este guerrero. Ellos habían olvidado que Dios es más grande y poderoso que lo que era Goliat. A veces hay personas en nuestra vida que provocan miedo, o a veces también hay algunas personas que nos hacen dudar de Dios. Pero quiero decirte algo, si tú has creído en Jesús como tu Salvador, tú puedes ser valiente para la gloria de Dios. Ser valiente significa que tú estés firme y que tú también hagas las cosas que a Dios le agradan. Y esto va a glorificar a Dios. Glorificar a Dios significa que Él va a recibir todo el reconocimiento y toda la honra porque Él es el Rey. Seguramente habrá algunos momentos cuando alguien se burle de ti porque tú crees en Jesús, o a lo mejor porque tú no dices malas palabras, o posiblemente porque tú no ves películas inapropiadas. Pero tú puedes recordar una cosa muy importante, lo que dice nuestra frase del día. Dilo conmigo. Dios es el campeón. Así es. Él te va a ayudar cuando tú te sientas en momentos de dificultad. Él es poderoso y Él es muy grande. Escucha lo que dice aquí en la palabra de Dios. Dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 4, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dios es todopoderoso y Él puede ayudarte en cualquier problema que tú te enfrentes. El Espíritu Santo te ayudará a vencer y a poder ser valiente también para Dios. Saúl y el ejército se habían olvidado de esto. Ellos pensaban que Goliat tenía mucha fuerza, más aún que la fuerza y el poder maravilloso que Dios tiene. Mientras los hermanos de David servían en el ejército, David continuaba cuidando sus ovejas, las ovejas de su padre, en Belén. Un día, su padre Isaí le pidió a David que él fuera y les llevara alimento a sus hermanos. Así que David obedeció y al otro día emprendió su viaje. Él llegó hasta el campamento. Cuando llegó, se acercó a sus hermanos, les dio el alimento y entonces, justamente el momento cuando él había llegado al campamento, iba a iniciar la batalla. De pronto, al estar cerca de sus hermanos, escuchó esa voz fuerte, esa voz que estaba aterrorizando a todas las personas. Era la voz de Goliat. Posiblemente Goliat estaba diciendo: envíen a mí un hombre que pelee contra mí. Vamos, ¿a qué hora van a enviar a mí un hombre que va a pelear contra mí? Porque él lo hacía cada día. Él lo hizo durante 40 días y esta vez no era la excepción. Él lo estaba haciendo nuevamente. David miró de dónde venía esa voz y entonces alcanzó a ver que era de Goliat. Pero él no sabía, así que preguntó: ¿quién es este hombre? Y un hombre que estaba por ahí le dijo: él es Goliat. Y él nos ha estado hablando de esta manera por muchas semanas y esto nos aterroriza mucho. También el rey Saúl ofrecería un premio. Aquel que matara a este gigante le daría a su hija por esposa. Y además su familia no tendría que pagar ningún impuesto ni ser siervo también del rey. En ese momento, David se enojó tanto por lo que estaba escuchando y él dijo:
¿Quién es este filisteo que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Su hermano Eliab escuchó a David y se acercó con él y se molestó y le dijo: ¿Qué haces tú aquí, David? ¿Quién se quedó cuidando las ovejas? David se preguntó: ¿qué hice de malo? Bueno, llegó a oídos del rey Saúl las palabras de David, así que lo mandó a llamar. David le dijo: no dejes que nadie desvíe tu corazón a causa de este enemigo. Yo soy tu sirviente y voy a luchar contra este filisteo. Saúl le dijo: tú no puedes luchar contra este gigante, no eres más que un joven. Este hombre ha luchado toda su vida y tú nunca has sido entrenado para pelear. David no permitió que este hombre se burlara del pueblo de Israel. Y además le dijo a Saúl: pero, rey, cuando alguna bestia se acerca a mis ovejas o han estado en peligro, yo las he matado. He matado osos, leones, y a este filisteo lo trataré como alguno de esos animales. Dios me ayudará a tener la victoria. ¿Por qué David estaba tan confiado? ¿Porque él era muy fuerte? No, era porque él estaba confiando en Dios. David era valiente. Si tú has creído en Jesús como tu Salvador, puedes ser valiente para la gloria de Dios. Cuando tú eres valiente, Dios es glorificado. La gente puede saber que Dios es el Todopoderoso y Él puede ayudarte en los momentos difíciles. Aun cuando tú enfrentes burlas de alguien que se burla de ti porque tú crees en Dios, Dios puede darte la valentía. Escucha lo que dice la palabra de Dios en Efesios 6:10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto es maravilloso. Dios quiere que todas las personas le conozcan a Él como el Dios todopoderoso. Y quiero decirte algo: aunque tú pases momentos difíciles, tú puedes recordar que puedes tener la fuerza en el Señor y puedes ser valiente por Él. ¿Recuerdas cuando Jesús estuvo en esta tierra? Él recibió burlas también y Él fue maltratado también. Jesús continuó obedeciendo la voluntad de Dios. Cuando tú recuerdes esto, tú puedes recordar que Él te ayudará, que tú le perteneces a Él y Él te ayudará a hacer lo correcto, a ser valiente también. El Espíritu Santo te ayudará a decirle no a aquellas cosas que tú sabes que no le agradan a Dios, y Él también te ayudará para hablar a otros acerca de Dios, aun cuando se burlen de ti. El Espíritu Santo, Él te ayudará a ser valiente para gloria de Dios. David estaba seguro que Dios le podía dar la victoria porque Él es el campeón. Él sería quien ganaría la victoria contra Goliat. Cuando Saúl oyó a David, le dijo: ve y que el Señor esté contigo. Él estaba convencido que Dios iba a ir con él, pero Saúl se dio cuenta que David no tenía una armadura, así que le ofreció su propia armadura. David se colocó la armadura de Saúl, pero él no estaba acostumbrado a usar una armadura de un guerrero, así que se sintió muy incómodo y le dijo: no estoy acostumbrado, no la voy a usar. ¿Sabes qué hizo en ese momento? Él tomó su bastón de pastor, se acercó al río, escogió 5 piedritas lisas y las metió en su bolsa de pastor. Él entonces se fue acercando hasta la línea de batalla. Seguramente Saúl y el ejército estaban observando cómo el valiente David se estaba acercando hasta Goliat. El gigante miró a lo lejos a David y gritó: ¿qué soy acaso, perro, para que vengas a mí con palos? Lo maldijo y le dijo que si él se acercaba lo iba a matar. Pero escucha lo que le dijo David. Esto lo puedes encontrar en 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David sabía que Dios quería que todas las naciones le conocieran como el único Dios verdadero. Dios es el Señor de toda la tierra que Él mismo ha creado. Él te ama perfectamente porque Él es perfecto.
Y Él quiere que todas las personas le conozcan, pero sabes que las personas nacen con un corazón que no quiere conocer a Dios. Mira lo que dice la Biblia aquí en Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Las iniquidades son pecado, son el pecado. El pecado como mentir, como robar, como decir malas palabras, y todos nacemos con el deseo de hacer pecado. Por eso merecemos estar lejos de Dios, separados de Dios para siempre. Pero Dios tuvo un plan maravilloso, y ese plan maravilloso fue enviar a su perfecto Hijo, a Jesús. Él vivió una vida perfecta en esta tierra y Él creció también, Él hizo cosas maravillosas, pero un día hombres malos lo tomaron y lo golpearon y también lo crucificaron. Pero Él estuvo dispuesto a sufrir esto. Escucha lo que dice aquí la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Jesús le ganó al pecado con su vida, con su muerte y su resurrección. Él ganó la victoria sobre el pecado. Di conmigo la frase del día. Dios es el campeón. Dios es el único que puede darte la victoria también a ti. Jesús ahora vive en el cielo. Esa es la manera más maravillosa en la que Dios mostraría a las naciones que Él es el único Dios verdadero. Él también quería que Goliat y las personas alrededor, los filisteos y cada uno, supiera que hay Dios en Israel, el único Dios verdadero. David corrió hacia Goliat, sacó una de las piedras de su bolsa, la puso en la honda y empezó a girar encima de su cabeza tan rápido, que salió la piedra tan rápido como un relámpago. Justo llegó hasta la frente de Goliat y Goliat cayó. Él cayó muerto. Dios mostró su victoria por medio de David. David corrió y se acercó rápidamente hasta donde estaba Goliat para asegurarse que él estaba muerto. El gigante había muerto. Dios había dado la victoria. Cuando los filisteos se dieron cuenta que su campeón estaba muerto, ellos intentaron huir, pero el ejército de Israel se armó de valentía y de alegría también. Los persiguieron y los derrotaron. Dios había sido el campeón. Si has creído en Jesús como tu Salvador, puedes ser valiente para la gloria de Dios. Dios quiere que los demás conozcan que Él es el campeón y tú puedes dar testimonio de esto. Cuando otros se burlan de ti por creer en Jesús, puedes recordar que tú le perteneces a Dios. Y aún cuando tú enfrentes momentos difíciles, recuerda que Jesús también enfrentó momentos difíciles, pero Él continuó haciendo la voluntad de Dios. ¿Recuerdas lo que dice Efesios 6:10? Dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Puedes ser fuerte en el poder de Dios porque Él es tu campeón. Di conmigo la frase del día. Dios es el campeón. Esta semana, ¿le pedirás ayuda al Espíritu Santo para ser valiente para Dios? En esta semana decidirás continuar hablando de Jesús aun cuando se burlen de ti. Tú, cuando haces estas cosas, entonces tú estás mostrando que Dios es el campeón y es el único Dios verdadero para que los demás le conozcan también. Pero quiero decirte algo. Tú no podrás tener la fuerza y la valentía de Dios si Jesús aún no es tu Salvador. Tú necesitas a Jesús como tu Salvador. Él fue quien murió por ti en la cruz y Él quiere perdonarte tus pecados. Escucha lo que dice la palabra de Dios aquí en Juan capítulo 3, versículo 15. Dice así: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es para ti. Dios desea que tú creas en Jesús como tu único Salvador para el perdón de tus pecados. Él desea también darte la victoria,
pero no la vas a obtener si no es que tú inicias creyendo en Jesús como tu Salvador. Él te ofrece una vida eterna. La vida eterna es una vida nueva con Dios que empieza desde ahora y nunca se acaba, donde tú vas a poder también vivir cerca de Dios con una relación especial donde Él te va a estar guiando y Él va a ser también el campeón en tu vida. Te ayudará aún a enfrentar momentos difíciles. ¿Qué vas a decidir? ¿Hoy decides creer en Jesús como tu Salvador? Si es así, tú puedes hablar a solas con Dios y puedes decirle lo que crees acerca de Jesús. Roberto estaba un poco nervioso. Él tenía la oportunidad de hablarle a su amigo sobre Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, que estaba transformando su vida y cómo podía ser eso posible. Él estaba muy nervioso porque había una posibilidad que se burlara de él. Pero en ese momento él oró a Dios y le pidió por fuerza y valentía para esta gran prueba para él. Terminó su oración y él sabía que Dios le iba a ayudar y se acordó de una canción que nos habla de esto. En medio de pruebas en ti confiaré. En medio de pruebas en ti venceré. Porque tú estás conmigo, yo puedo confiar. Jesús, en ti yo puedo triunfar. Los hijos de Dios podemos estar seguros que Dios nos ayudará en los momentos difíciles. Tú puedes confiar que Él te ayudará. Dios siempre estará a tu lado y siempre te ayudará a pasar esas pruebas para ser más como Jesús. Tú puedes confiar en Él. Si tú eres un hijo de Dios, puedes memorizar versículos que te ayuden a recordar esta gran verdad, que Dios te va a ayudar en estas pruebas. Por ejemplo, Santiago 1:3 es un excelente versículo. Y si tú aún no eres un hijo de Dios, tú puedes reconocer que has pecado y pedirle a Dios que te haga su hijo. Y así Él te va a ayudar en esas pruebas complejas. Ahora vamos a cantar este canto con estos ademanes. En medio de pruebas en ti confiaré. En medio de pruebas en ti venceré. Porque tú estás conmigo, yo puedo confiar. Jesús, en ti yo puedo triunfar. En medio de pruebas en ti confiaré. En medio de pruebas en ti venceré. Porque tú estás conmigo, yo puedo confiar. Jesús, en ti yo puedo triunfar. ¡Excelente! Ahora, cuando aparezca esta imagen, nosotros vamos a decirlo en voz muy bajita. En medio de pruebas en ti confiaré. En medio de pruebas en ti venceré. Porque tú estás conmigo, yo puedo confiar. Jesús, en ti yo puedo triunfar. En medio de pruebas en ti confiaré. En medio de pruebas en ti venceré. Porque tú estás conmigo, yo puedo confiar. Jesús, en ti yo puedo triunfar. Muy bien. ¿Recuerdas qué es un campeón? Es una persona que vence a alguien, quizá algún enemigo. En nuestra lección de hoy aprendimos cómo Dios demostró ser el campeón
cuando ayudó a David para vencer a Goliat. Dios es más fuerte y más grande que cualquier humano o ejército. Si tú ya has creído en Jesús como tu Salvador, Dios es tu campeón. Al leer la Biblia y orar cada día, aprenderás más y más acerca de Él. Dios, el Espíritu Santo, te ayudará a recordar las cosas que lees y guardarlas también en tu corazón, para que las puedas usar cuando necesites ser valiente para Dios. Demos un vistazo a 3 verdades acerca de Dios como tu campeón y cómo éstas te pueden ayudar para que seas valiente para Dios. El amor de Dios es increíble. Yo voy a leer un versículo y tú lo vas a escuchar atentamente y vas a descubrir si hay algo que pueda separarnos del amor de Dios. ¿De acuerdo? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Así es, nada puede separarnos del amor de Dios. Cuando tú estés pasando una situación difícil o te sientes solo, quizá porque algunos se burlan de ti, puedes recordar esto, que el amor de Dios nunca te va a abandonar. Tú nunca estarás solo. Y tú también puedes recordar que aun cuando de Jesús se burlaron, Él continuó siguiendo a Dios. Y esto te puede ayudar a ti para que puedas estar firme y ser valiente para Dios. Así, cuando te sientas que es difícil ser valiente para Dios, recuerda que nada puede separarte del amor de Dios. Dios es el campeón más fuerte. Si tú ya has creído en Jesús como tu Salvador, recuerda que tú puedes ser fuerte para Dios. Él te puede dar su fuerza y tú puedes ser fuerte, pero con la fuerza de Dios. Escucha lo que dice este versículo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que tú puedes tomar de esa fuerza de Dios. Dios, el Espíritu Santo, que vino a vivir en ti cuando tú creíste en Jesús como tu Salvador, Él te ayudará. Él te ayudará a decirle no al pecado cuando te sientas tentado a pecar. ¿Cuáles son algunos pecados que los niños son tentados a pensar, decir o hacer? Recuerda que Dios te puede dar la fuerza para que puedas decir no al pecado. Cuando piensas en cuánto Dios te ama y recuerdes que tú puedes ser valiente para Dios, tú puedes ser fuerte para Dios, también puedes tener la confianza de que Dios es tu campeón. Cuando tú tienes la completa confianza de que Dios es tu campeón, entonces tú puedes ser valiente para Dios. David había pasado una gran cantidad de tiempo con Dios mientras él cuidaba a sus ovejas. De hecho, David tuvo la oportunidad de ver a Dios cómo lo ayudaba para cuidar a sus ovejas de peligros como de león o como de un oso. Debido a que David había pasado tiempo con Dios, cuando llegó el momento para ser valiente, para enfrentarse contra a Goliat, él pudo hacerlo. David estaba listo porque había puesto su confianza en Dios. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dios está contigo para ayudarte y tú puedes tener absoluta confianza también cuando enfrentes situaciones terribles, cuando encuentres situaciones muy, muy difíciles. Tú puedes tener la confianza en Dios y puedes ser valiente para Dios. De hecho, también puedes estar listo para ser valiente para ayudar a otros que quizá están siendo ignorados o a lo mejor están siendo molestados por otras personas. También puedes tener la confianza que te ayudará para decir no cuando algunas personas te están invitando a hacer cosas
que no deberías hacer, aunque eso signifique que estés solo. Dios es tu campeón y Él puede ayudarte a decir no. Estas solo son 3 cosas que Dios tu campeón quiere que tú sepas. Pasarás esta semana un tiempo con Dios, leyendo su palabra y orando. Mientras tú haces eso, ¿le darás también gracias a Dios por ser tu campeón? Mientras hagas esto y pases días haciendo esto, ¿sabes? Dios te ayudará para que tú estés listo para ser valiente para Él cuando necesites serlo. Y Dios te ayudará igual como ayudó a David. Vamos a orar. Amado Dios, gracias porque tu amor nunca nos ha dejado, porque nos das fuerza para enfrentar situaciones difíciles y porque podemos poner nuestra confianza en ti. Ayúdanos y ayúdame a ser valiente para ti como lo fue David. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Qué bueno que estuvieron con nosotros! No olvides suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos. ¡Nos vemos!